Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo del Escuadrón Cúbico y vamos a hablar sobre el tema de control lógico programable. Los integrantes que conforman nuestro equipo son Juan Bernardo Esparza Luébano, Leonardo Daniel González Briviesca y su servidor José Miguel Cardona Heredia. Introducción. Bueno, en esta presentación abordaremos el tema de los dispositivos lógicos programables o sus siglas PLC. Hablaremos acerca de su historia, las partes que los componen, su estructura, aplicaciones, su lenguaje, entre más cosas. Para nosotros es de gran ayuda comprender acerca de este tema, ya que en la actualidad los PLCs se utilizan en muchos ámbitos laborales y en varias de las actividades cotidianas en las que nos vemos involucrados y estas pasan desapercibidas ante nosotros. Para empezar, comenzaremos con una pregunta, la cual es, ¿qué es el control lógico programable? Bueno, el control lógico programable, o más conocido por sus siglas en inglés PLC, es un tipo de computadora que se utiliza en áreas de ingeniería automática o automatización industrial. ¿Para qué? Pues para poder automatizar procesos, ya sea electromecánicos, electroneumáticos, electrohidráulicos, tales como la maquinaria en fábricas de líneas de montaje, etcétera. Bien, ¿cuál es la diferencia de una computadora PLC a una computadora de propósito general? Pues la diferencia, o más bien lo que hace que el PLC bueno, sí, la diferencia del PLC a una computadora es que está diseñado para múltiples señales de entrada y de salida. También tiene rangos de temperatura amplios para que estos no se dañen. Tienen inmunidad al ruido eléctrico en las señales para que la señal vaya lo más limpia posible, y resistencia a la vibración y al impacto para que tengan mucha más durabilidad que una computadora de propósito general. Pues las computadoras de propósito general vendrían siendo como las laptops, las PC, etcétera, estos equipos que se encuentran casi en cualquier hogar. Eh, Nada más. Su historia, ¿cómo comenzó esto del PLC? Bueno, se remonta en las décadas de 1960, cuando la industria buscó una nueva tecnología para poder reemplazar los sistemas de control basado en circuitos eléctricos con relé, ya que estos presentaban mucho desgaste y su mantenimiento era un poco más complicado y un poco más costoso, además de que se tendría que tener mantenimiento muy seguido. ¿Por qué? Pues por lo mismo del desgaste. El primer PLC bueno, el PLC fue un invento que combinó todas las tecnologías electrónicas y los sistemas de control basados en circuitos, pero de forma más, de forma más programable, con componentes más duraderos, pequeños y todo más compacto para que funcione mucho mejor para lo que se creó. Entonces, el primer PLC fue el Modicon 084, ese es el nombre comercialmente que se le dio. Pues sería todo. Ese es el primer PLC que creó con la necesidad de buscar nuevas tecnologías electrónicas. Bueno, las partes de un PLC. Las partes que conforman a un PLC principalmente vendría siendo una fuente de alimentación, que esta es la que nos brindaría la energía
a nuestro CPU, así como a las tarjetas del PLC. El CPU, que es la unidad de procesamiento central, en donde se decodifica la programación del PLC y hace que pueda funcionar la computadora a realizar la interpretación de los códigos. También los módulos de entradas y de salidas, que son los anexos entre el CPU y el mecanismo a controlar. Los módulos de memorias, donde se almacena el software de PLC, ya puede ser memorias de tipo RAM, ROM o PROM. A la derecha tenemos una imagen en donde vienen las partes de este PLC. Estas partes pueden variar dependiendo del tipo de PLC que sea. Este es un ejemplo de lo que podría ser las partes de uno. Bueno, ¿cómo funcionan los PLCs? Los PLCs nos sirven para realizar automatismos, es decir, se puede ingresar a un programa en un disco de almacenamiento y con un microprocesador que está dentro del PLC se corre el programa, ayudando a facilitar tareas para las cuales pues son diseñados. Esto va a ser de acuerdo a las propiedades de cada PLC, ya que existe una infinidad de, de tipos de PLCs. El PLC recibe información de los sensores o dispositivos de entradas que están conectados, procesa los datos y activa las salidas basándose en parámetros que ya fueron preprogramados. Dependiendo de las entradas y salidas, un PLC puede monitorear y registrar datos de tiempo de ejecución, como la productividad de la máquina o la temperatura de funcionamiento. Iniciar y detener automáticamente los procesos. También puede generar alarmas si, por ejemplo, algún motor está recibiendo alguna sobrecarga. Aquí del lado inferior izquierdo tenemos una imagen donde están algunos ejemplos de los elementos de hardware con los que funciona el PLC. Pueden ser dispositivos de entrada como los switch o interruptores que nos van a proporcionar entradas digitales con valores pues de 1 o 0. Puede haber también sensores, pueden ser también algunos interruptores de proximidad, fotoceldas y muchos más para entradas. Para salidas puede haber motores eléctricos, servomotores, LEDs que nos avisan cuando hay algún mal funcionamiento, como ya lo había mencionado, motores a pasos, solenoides y entre otros. Y del lado inferior derecho podemos ver la imagen del elemento de software, que en este caso sería un programa en lenguaje KOP de contactos. Ahora que ya sabemos que pues un PLC debe ser programado, vamos a decir cuál es la definición de un programa. Pues, ¿qué es un programa? Es una secuencia de instrucciones escritas para realizar una tarea específica en un PLC. Es ejecutado pues generalmente por el microprocesador que tiene integrado. ¿Y qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos, ya sean expresiones literales o combinaciones de ambas, a partir de las cuales se va a desarrollar un programa que va a poder ser comprendido por el PLC. También pues cabe mencionar que los lenguajes de Siemens, de AWL, el FUP y el KOP son traducibles entre ellos mismos. Cuando un lenguaje FUP o un KOP es traducido a un WL, se crean instrucciones que muchas veces se puede creer que son inservibles en cara a la ejecución del programa, pero estos son necesarios para la propia integridad de los lenguajes, ya sea
FUP o el de escalera. Pues primero vamos a hablar sobre el lenguaje AWL. Este es un lenguaje de programación textual orientado a la máquina. En un programa creado en AWL, las instrucciones equivalen en gran medida a los pasos con los que la CPU ejecutará el programa. Para facilitar la programación AWL, se ha ampliado con estructuras de lenguaje de alto nivel. Es el más completo, pero también este es el más complejo. Para instrucciones que son sencillas es muy útil, pero cuando se quiere hacer una lógica un poco ya más compleja, no se recomienda tanto, ya que es de mayor comprensión algún lenguaje como el KOP, que son más gráficos. El lenguaje FUP o función de diagrama de bloque es un lenguaje gráfico a comparación del AWL, que es un lenguaje textual. Este lenguaje se basa con bloques, o sea, se programa por medio de bloques cableados entre sí de forma analógica. Este tipo de lenguaje tiene un gran parecido con las compuertas lógicas de la electrónica analógica, como es el NOT, el AND, el OR y así sucesivamente. Estos tienen estructura de izquierda a derecha, como se puede ver en la imagen de abajo a la derecha. Tenemos su estructura. Tenemos 5 entradas, desde 1.0 hasta 1.4. Y aquí, como se puede observar, las 3 primeras entradas entran en un bloque de AND. ¿Cómo se sabe que es AND? Aquí en un lado tenemos la imagen con la tabla donde tenemos un bloque y la compuerta que representa. La compuerta que representa. Entonces, aquí tenemos una compuerta lógica, una operación lógica donde dice cualquiera de las tres señales, que las tres señales estén arriba para tener una salida hacia el siguiente bloque, al igual que el bloque de abajo donde dice si la entrada 1.3 y 1.4 están activas, tendrá una salida hacia el bloque siguiente. Este bloque nos vamos a la tabla y vemos que tiene un XOR o un OR. Se logra distinguir muy poco por la calidad de la imagen, pero aquí ya tenemos que si la salida del bloque anterior está activa, apagaría la salida del bloque XOR. Bueno, dependiendo, si es OR la activaría, si es XOR la desactivaría. Entonces de eso se conforma el lenguaje FUP. El lenguaje KOP, que es el lenguaje KOP, también es un lenguaje visual, pero su estructura es por medio de compuertas. Este lenguaje es el más utilizado en los PLCs. ¿Por qué? Porque es un poco más sencillo de ver y de entender que los otros dos, que el FUP y el AWL. Aquí tenemos que las entradas, en este lenguaje las entradas siempre se identificarán con la letra I de input y la salida con la letra Q de quit. En algunos modelos de PLC con el que se trabaja, a veces se tendrán más o menos entradas, al igual más o menos salidas, y algunas de estas entradas pueden ser digitales con valores booleanos de 0 a 1, como por ejemplo un switch que cuando está abierto nos da la salida de 0 y cuando está activo o está cerrado nos da la salida de 1, pero también puede tener entradas de señales analógicas, como cuáles, las que pueden estar dando de un sensor de temperatura o así, que mandan una señal analógica. También puede ser reconocida por este lenguaje dando un valor dentro de un rango. Abajo en la imagen tenemos
los símbolos más representativos de este lenguaje, los cuales son el contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado, salida, bobina o relé, cuando se activa una salida, bobina o relé, y cuando se desactiva la salida, bobina o relé. Aquí es una tabla de los símbolos, como anteriormente lo dije, pero no de los símbolos, sino de las letras para poder decir si es entrada o salida. Aquí tenemos que cuando se trabaja en un software llamado TIA Portal, las entradas, igual como anteriormente lo mencioné, se identifican con la letra I mayúscula de input, la salida con la letra Q, la marca de memoria o marca o memoria con la letra M, temporizadores con la letra T. Los temporizadores activan la salida después de un tiempo determinado que nosotros se lo podemos dar. La C de contador, que cuentan las veces que cambia la entrada de 0 a 1, o si es analógica dependiendo del rango. Instrucción set con S, instrucción reset con R. Y acá, bueno, en el siguiente tenemos que si se trabaja en una APK, o sea, en una aplicación de celular llamada Ladder Simulator 2, nomás cambiarían las letras. Bueno, la de entrada quedaría igual, la de salida sería una O, la marca o memoria sería B, temporizador igual T y contador C. Bueno, quedaría igual, nomás cambiarían la Q de salida y la M de marca. Entonces tenemos dos ejemplos del mismo circuito, uno escrito en el software TIA Portal y otro escrito en la aplicación Ladder Simulator 2. Aquí tenemos dos entradas, la cual es I0.0 y la entrada I0.1. Tenemos una marca que es M0.0 y una salida que es Q0.0. Entonces, cuando la entrada o el contacto I0.0 esté cerrado y el contacto que normalmente esté cerrado, bueno, esté inactivo, que normalmente se va a encontrar cerrado, activará la marca M, que a su vez marcará todos los contactos con la marca M, y así tendrá una salida al Q0.0. Todo esto se interrumpe cuando la entrada 0i0.1 esté activa, lo que hará que este relé, este contacto normalmente cerrado se abra, perdiendo la conexión con la marca M0.0, irrumpiendo cerrando todo el circuito, abriendo el circuito para que no tenga una salida en el Q00, en el Q0.0. Tenemos un ejemplo sencillo de cómo se representa en cada lenguaje un esquema eléctrico. Entonces tenemos en el esquema eléctrico tenemos dos switches, el switch 1 que es normalmente abierto, el switch 2 que es normalmente cerrado, y una salida que le vamos a poner un LED que es H1. Entonces, enseguida tenemos la representación en lenguaje AWL, el cual tenemos una entrada normal que es AI000 o 0.0, otra entrada que es un contacto normalmente cerrado, un switch normalmente cerrado se tiene como AN y 0.1, la salida que es H se tiene como Q4.5. Entonces este es el lenguaje AWL. Enseguida está su representación en lenguaje FUP, el cual está el diagrama, el bloque en el símbolo de AND, y tiene las dos entradas, la I0.0 y la I0.1, para que dé de salida al Q4.5. Y enseguida está la representación del mismo esquema eléctrico, pero en lenguaje KOP,
Como se puede ver, tiene un contacto normalmente abierto con la entrada I0.0, un contacto normalmente cerrado con la entrada I0.1 y la salida, que es Q4.5, que es igual como el ejemplo anterior de que si la entrada está activa, la entrada I0.0 está activa y la entrada I0.1 está inactiva, tendrá una salida en Q4.5. Automatización de procesos. Pues la automatización consiste en usar las tecnologías más recientes para realizar tareas casi sin la intervención de las personas. Pues esto tiene pues algunas ventajas como las cuales nos van a ayudar a que los trabajadores ya no van a tener que realizar tareas en las cuales se requiere mucho esfuerzo físico, como andar cargando cosas muy pesadas o moviéndolas de un lado a otro. También se va a mejorar la calidad de nuestros productos, pero también tiene una desventaja a la hora de de automatizar procesos, pues es de que como se va a necesitar menos personas, pues va a existir menos desempleo. Esto ya pues queda al criterio de cada persona, pero personalmente es mejor automatizar en su totalidad las tareas que se requieren realizar en los procesos industriales. Los tipos de PLC. Tenemos tres tipos de PLC, que serían el PLC nano, el PLC compacto y el PLC modular. El PLC modular es un tipo que ya integra el CPU, la fuente de alimentación y sus entradas y salidas, las cuales son muy limitadas, ya que al ser de muy poco tamaño, este cuenta con muy poco espacio para tener las entradas y salidas disponibles. Enseguida tenemos el PLC compacto, que al igual que el nano ya integra todos sus componentes en un solo módulo, pero este tiene un tamaño un poco mayor que el nano. Ya cuenta con más salidas y más entradas para utilizarse en diferentes ámbitos. Y por último tenemos el PLC modular, que este vendría siendo el PLC más completo, ya que se puede configurar según los requerimientos de la industria donde se vaya a utilizar. La ventaja que tiene es que la estructura de sus módulos son separados y se pueden ir agregando módulos, ya sea las necesidades de los procesos que se vayan a realizar. En la parte inferior tenemos tres imágenes. La primera, de izquierda a derecha, sería el PLC nano. En el centro tenemos el PLC compacto y en la parte inferior derecha tenemos el PLC nano. El PLC modular, perdón. Las aplicaciones de los PLCs. Tenemos un diverso campo de aplicaciones de los PLCs, ya que actualmente es muy grande los ámbitos laborales donde se utilizan estos. Los podremos ver en las maniobras de maquinaria, como son en máquinas de procesos de gravas, máquinas de procesos de cemento y de arenas. También en maniobras de instalaciones, como son en instalaciones de seguridad, la calefacción y aires acondicionados. En la industria automotriz, que podría ser en aplicaciones en las cadenas de montajes para soldaduras, en cabinas de pinturas y en ensamblajes. En las fabricaciones de neumáticos, como vendría siendo el control de maquinaria para la extrusión de gomas
y el armado de cubiertas. En las plantas petroquímicas y químicas, en la aplicación en oleoductos, en refinados, baños electrolíticos, tratamientos de aguas residuales y fecales, y en otros sectores industriales como sería la metalurgia, madereras y papeleras, producción de energía y la domótica. Sus ventajas de la aplicación del sistema PLC en la industria moderna. Como bien, tenemos varias ventajas en la industria moderna de estos dispositivos. Las vamos a mencionar. Son ventajosos para una fábrica gracias a sus beneficios similares a la lógica cableada. Poseen una sencilla elaboración, por lo que no se pierde tiempo en los procesos en relación a otros instrumentos menos manejables, ya que pues todo viene manipulable desde el PLC. No requieren de modificación de instalaciones eléctricas y cableados, ya que todo está constituido dentro del PLC, no necesita de que lleven cables externos para manipular máquinas individualmente. Se fabrican con muy poco material, su coste es más bajo que otros métodos tradicionales y su mantenimiento es muy económico, ya que solo se le da mantenimiento al PLC y no sería como en otros sectores en donde se tienen demasiadas máquinas y cada una de estas se le tendría que dar un mantenimiento por individual. Aquí el mantenimiento vendría siendo más compacto, ya que el PLC es el que maneja los demás dispositivos, ya sean sensores o alguna otra cosa que se esté utilizando en la industria. Bueno, podemos concluir sobre el tema de el control lógico programable que gracias a la intervención de los PLCs, estos nos ayudan significativamente a los procesos de las industrias, ya que además de que automatizan procesos, se requiere un sencillo mantenimiento y es muy rara la ocasión en la que se requiere hacer mantenimiento a los PLCs, ya que están hechos de materiales, están hechos para soportar muchos cambios ambientales y también están hechos pues de componentes que tardan mucho en desgastarse. Además de ser muy fuertes, son muy fáciles de programar, como ya lo habíamos visto, ya que los lenguajes pues gráficos son muy fáciles de comprender. Y pues sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención.